Una de las cosas que tratamos la clase anterior, y esto es como introducción a lo que vamos a ver, en la clase anterior respondimos a un tema que se trata y que se debate mucho en los ámbitos académicos, que es si, por ejemplo, el diluvio del Génesis tomó información, ya sea prestada o copió información de algún otro relato que se trate también de diluvio o de inundación que existía en otras culturas del antiguo cercano oriente. Cubrimos en la clase anterior esa parte y nuestra postura fue de que el relato que nosotros vemos en Génesis no es una copia, no es un préstamo de información, sino que es un tipo de respuesta que es contrahistoria, que significa es un tipo polémico de respuesta que en cierta manera los autores bíblicos llevaron a cabo para corregir los mitos que existían en sus alrededores y dar el punto de vista que ellos tenían a través de lo que habían recibido de sus tradiciones orales, obviamente, y que plasmaron en lo que nosotros vemos en la Biblia el día de hoy. Esas tradiciones orales obviamente fueron recabadas a lo largo de muchos años y vemos que a la hora de plasmar todo, lo pusieron por escrito y creemos que fue la respuesta bajo la supervisión divina de lo que el pueblo hebreo proveyó no solamente para su propia cultura, sino para el resto de la humanidad. Y es lo que podemos analizar el día de hoy. Hoy vamos a ver otro punto que también es muy debatido en el ámbito académico, y es que a través de una hipótesis que se llama la hipótesis documentaria, se dice que el libro de Génesis contiene un relato del diluvio que básicamente es la composición de dos fuentes que antes estaban separadas y que el redactor del diluvio lo que hizo fue tomar esas dos fuentes, las unió en un solo relato, pero al unirlas todavía se ven todas las diferentes partes de cada uno de esos relatos por separado, como que al final de cuentas ese redactor que hizo ese trabajo no hizo un muy buen trabajo porque hay diferentes cosas que aparentemente se repiten con bastante frecuencia, de manera que se argumenta a final de cuentas que hay dos relatos diferentes de Génesis que han sido, como quien dice, cosidos con S, o sea, como con costura, fueron puestos juntos y se les puso un hilo de costura y se les dio un parche ahí y se unieron en un solo relato. Pero vamos a ver el día de hoy este tema porque es muy importante y vamos a dar una respuesta a esta pregunta. Hay dos relatos separados del diluvio en Génesis. Como dijimos, esta es una de las posturas o uno de los puntos de la hipótesis documentaria. Y no solamente en cuanto al diluvio, se argumenta que hay diferentes repeticiones en diferentes partes del Pentateuco. Pero vamos a analizar este punto en particular. No los demás, sino este en particular. Dice así, el relato del diluvio de Génesis es considerado por muchos como un gran triunfo para la hipótesis documentaria. ¿En qué consiste la hipótesis documentaria? En esto. Dice así, esta es la opinión, o sea, la hipótesis documentaria, de que solía haber diferentes relatos de la historia de Israel que se identifica en cuatro diferentes documentos. El documento J, el documento E, el documento D y el documento P. J por Jehovista o Yavista, E por Elohim, entonces es un relato eloísta, D por el Deuteronomio y es un relato deuteronomista, y la P viene del inglés priestly, que significa sacerdote, o sea que es un documento sacerdotal. Si es la hipótesis, lo que hace es proponer cuatro diferentes e hipotéticos documentos, no reales, sino hipotéticos.
Así empezó, ¿verdad? Y dice, hasta que un redactor las combinó en la forma actual del Pentateuco. O sea que, según esta hipótesis, el día de hoy, el Pentateuco tal como lo conocemos es una puesta cosida, con S, costurada, de 4 fuentes puestas juntas, hasta que nosotros podemos ver un solo relato de 5 libros, pero proviene de 4 diferentes fuentes hipotéticas, que son J, E, D y P. Entonces, cuando hablamos del diluvio, 2 de esas fuentes, que son J y P, se unieron para formar el relato del diluvio que hoy tenemos en la Biblia, según esta hipótesis documentaria, y vamos a ahondar un poco más en esto para ver qué dicen los críticos de las fuentes, los que argumentan a favor de esto. Dice así: supuestamente había 2 relatos separados del diluvio, J y P, que el redactor combinó en uno solo. Los críticos de las fuentes, o sea, los que apoyan el poner los 2 juntos en uno solo, los críticos de las fuentes hoy creen que son capaces de separar las 2 hebras que se unieron en el Génesis, porque el texto actual tiene dobletes y repeticiones. Así, si dividimos el texto actual de Génesis 6 al 9, en función de su naturaleza como doblete o repetición, entonces emergen 2 relatos independientes. ¿Qué se está tratando de decir aquí? Los críticos de las fuentes están tratando de decir que así como el redactor del Pentateuco unió 2 fuentes separadas en un solo relato, pues el día de hoy, si aplicamos la crítica de las fuentes, que es una crítica literaria que se le aplica a la Biblia, entonces podemos llegar en retroceso, en camino hacia atrás, a los 2 relatos independientes que existieron al principio, antes de ser unidos. Nada más les quiero dar un dato desde antes que avancemos. La realidad es que, aunque todos los críticos de las fuentes están de acuerdo en este mismo punto, a la hora de delinear cuáles son los versos que quedan en una fuente como J y cuáles son los versos que quedan en la otra fuente como P, allí no se ponen de acuerdo. Cada uno tiene una diferente postura de qué verso va en J y qué verso va en P. De manera que en esa parte no están de acuerdo ninguno de ellos. Cada quien tiene un punto de vista diferente de cuál debe ser el contenido exacto de cada uno de los 2 relatos separados. ¿Por qué? Porque no tienen ningún documento que pruebe que esa es la verdad o la fuente de donde ocurrió y que nos diga, este está en este relato y este otro verso está en el otro relato. No existe tal cosa. Es una hipótesis. Luego dice, por ejemplo, quiero que vean cuáles son la forma en que se sentía el mundo académico en cierto tiempo, digamos hace como un siglo más o menos, en el principio de los 1900, decían así los académicos que defendían este tipo de propuesta de la hipótesis documentaria, decían así. Por ejemplo, Hermann Gunkel, que es un erudito alemán, dice, llamó a la hipótesis documentaria una obra maestra de la crítica moderna. Ahí tienen su libro sobre Génesis donde él dijo eso. Otro erudito del mismo corte que apoya la hipótesis documentaria, que es John Skinner, escribió sobre la hipótesis documentaria lo siguiente: la resolución de la narrativa compuesta en sus elementos constitutivos en la narrativa del diluvio se considera con justicia entre los logros más brillantes de la crítica puramente literaria. O sea, ¿qué está tratando de decir o qué dijo? Que a final de cuentas lo que es la resolución en cuanto a cuáles son los elementos que formaron este relato, dice, ahora podemos darnos cuenta de que el logro de poder identificar 2 diferentes fuentes es un logro el más brillante de la crítica puramente literaria. O sea, en aquellos tiempos era lo máximo, ¿verdad? Ya explicamos en la clase anterior que esta hipótesis documentaria ya está en decadencia y realmente los críticos más modernos, más contemporáneos,
ya abandonaron esta teoría, pero hay muchos que no quieren abandonarla y dan patadas de ahogado en cuanto a eso, porque quieren todavía mantenerse con ese tipo de postura. Y hoy vamos a ver diferentes eruditos académicos que también rebaten la hipótesis documentaria, que tienen suficiente peso. Vamos a ver, ya no vamos a ver estos dos, vamos a ver otro más. Dice así: durante muchas décadas, los críticos de las fuentes han estado convencidos de que hay dos relatos del diluvio entrelazados en el Génesis, uno perteneciente a la fuente J y el otro perteneciente a la fuente P, que se teoriza, o sea, que se presenta como hipótesis, que son dos de las fuentes que se combinaron para formar el Pentateuco. Y dice aquí, el razonamiento detrás de esta hipótesis surge de cómo se lee el relato del diluvio. El relato parece alternar entre llamar a Dios Yahvé y Elohim. O sea que una de las bases para decir que son dos fuentes diferentes es que en un relato aparentemente se llama a Dios Yahvé y en el otro relato se le llama Elohim, o sea, Dios. También se dice que en una sección Dios le dice a Noé que traiga 2 animales de cada tipo, o sea, un par al arca, y en otra sección Dios le dice que se traiga 7 pares de animales y pájaros limpios. Luego dice, Noé parece entrar en el arca 2 veces. Se dice que el diluvio duraría 40 días en una parte y después 150 días en otra parte. Luego dice aquí, debido a estas aparentes contradicciones y de que parece haber numerosas repeticiones, los críticos de las fuentes, o sea, los que apoyan la hipótesis documentaria, sugieren que la solución más probable es dividir el texto en función de las diferencias en los dobletes. Cuando se hace esto, parece que surgen 2 relatos separados sobre el diluvio, lo que se considera como un gran logro para la hipótesis documentaria, y muchos eruditos todavía están convencidos de esto. Un ejemplo de otro que apoya la teoría de la hipótesis documentaria es el erudito Joel Baden, que acá tenemos un libro, The Composition of the Pentateuch, Renewing the Documentary Hypothesis, o sea, la composición del Pentateuco, renovando la hipótesis documentaria. Dice él aquí en este libro, el relato J del diluvio, que cuando se desenreda del relato P, es perfectamente completo y coherente. Y es lo que dice aquí en su libro, o sea que él apoya esa postura. Para que nos demos cuenta que hay muchos que sí la apoyan, pero vamos a hacernos una pregunta muy importante. Dice, sin embargo, ¿existieron realmente 2 relatos independientes sobre el diluvio, es decir, J y P, que se combinaron en uno solo? O más bien, vamos a otra pregunta. ¿Es un intento de imponer nuestros estándares literarios modernos sobre una cultura antigua? O sea, tomar nuestros propios estándares literarios modernos del día de hoy e imponérselos a una cultura antigua que no tiene esos estándares literarios modernos, y no leer la narrativa del diluvio a la luz de su propio contexto del antiguo cercano oriente. O sea que hemos venido leyendo desde el principio, y como leímos en la introducción de la Biblia cronológica, decía que si queremos nosotros realmente entender esto y que no sea un enigma, tenemos que conocer el trasfondo de la historia de Israel y el trasfondo de la cultura del antiguo cercano oriente. O sea, tenemos que leerlo a la luz de esa misma narrativa, no imponerle estándares literarios modernos como, por ejemplo, la hipótesis documentaria. Es utilizar un lente moderno para tratar de leer un relato muy antiguo. Y ahí no funciona. Pero vamos a verlo. ¿Por qué? Seguimos con la pregunta. Hay 2 relatos separados del diluvio en Génesis. Vamos a ver otros
eruditos bastante avanzados en el estudio del Antiguo Testamento, que no tiene nada que ver con John Walton. Para aquellos que no les gusta John Walton, ya dijimos que no lo vamos a traer más. En esta clase vamos a ver una gran cantidad de eruditos que están en contra de lo que es la hipótesis documentaria, y vamos a proveer los libros y las fuentes para que ustedes puedan hacer su propia investigación. Tristemente, los eruditos más avanzados que han publicado una gran cantidad de material nunca se ha traducido al español. Y como no se han traducido al español sus materiales, la gente hispana que no los ha leído y que apoya la hipótesis documentaria piensa que no hay ninguna refutación. No hay suficiente refutación, nada más que no está en castellano. Y habría que traducirla para que entonces la gente se pueda dar cuenta, sobre todo los estudiosos de la Biblia se puedan dar cuenta que esto ya tiene rato que fue refutado, no es una cosa nueva. Y que lo único que los que defienden la hipótesis documentaria hacen es dar patadas de ahogado, académicamente hablando, cuando ya esa hipótesis que ellos defienden como verdadera nunca se convirtió en verdad, siempre siguió siendo hipótesis. Ok, dice así. Pero hace unas décadas, en 1978, fíjense desde qué tiempo hace ya, 1978, el erudito Gordon J. Wenham criticó la idea de que el Génesis contiene dos relatos separados del diluvio que fueron entrelazados. Él criticó esa idea y dio su fundamentación, dio toda su explicación en este libro que se llama The Coherence of the Flood Narrative, la coherencia de la narrativa del diluvio, en su libro o en el libro de la serie Vetus Testamentum, o sea, el Viejo Testamento, volumen 28, fascículo 3, de la editorial Brill. Ahora, quiero presentarles a otro erudito. Estos dos eruditos están vivos el día de hoy, no han fallecido. Dice así: recientemente el erudito, cuando decimos recientemente estamos hablando de nuestros años ahorita en los que estamos viviendo. Recientemente el erudito Joshua Berman defendió la hipótesis de Wenham, o sea, la del erudito anterior, y la amplió o la extendió, la amplificó, argumentando que dividir el relato del diluvio resulta en demasiados problemas y que el relato tal como está puede ser una narrativa unificada y original dentro de su antiguo contexto cultural. Y esto lo dijo en un libro que él publicó que se llama Inconsistency in the Torah. Inconsistencia en la Torah, o sea, en el Pentateuco, y es de Oxford University Press, de la imprenta de la Universidad de Oxford, del año 2017. Vamos a ver quiénes son estos dos eruditos, para que no nos digan que son gente que no tiene capacidad. Dice así: Gordon Wenham es un erudito británico reformado. Estudió teología en la Universidad de Cambridge y luego realizó investigaciones sobre el Antiguo Testamento en el King's College de Londres. Pasó un tiempo en la Universidad de Harvard y en Jerusalén en la École Biblique, o sea, en la Escuela de Jerusalén, y la Universidad Hebrea. Enseñó Antiguo Testamento en el Departamento de Estudios Semíticos de la Queen's University en Belfast, eso es en Irlanda, antes de mudarse a Cheltenham. Ha ocupado puestos docentes o ha sido profesor invitado en diversas instituciones de todo el mundo. Y de 1995 al 2005, Wenham fue profesor titular de Antiguo Testamento en la Universidad de Gloucestershire. Y luego se mudó al Trinity College de Bristol. Esto nada más es una biografía pequeña de sus logros como erudito. Usted puede buscar en Google, pone el nombre y pone los libros de él y va a encontrar una gran cantidad de libros académicos sobre el Antiguo Testamento publicados por Gordon Wenham, y también sobre teología, no nada más de teología, sino también de exégesis del Antiguo Testamento, de hermenéutica del Antiguo Testamento, comentarios bíblicos sobre libros del Antiguo Testamento. O sea que este no es un principiante ni un amateur como nosotros.
Estamos hablando de alguien que ha dedicado su vida a este tipo de estudio. Pero más que él, vamos a ver a este otro erudito que me quito el sombrero enfrente de él. Se llama Joshua Berman, nacido el 29 de febrero de 1964. Es un rabino ortodoxo y profesor de Biblia en la Universidad Bar Ilan en Israel. O sea que nadie le va a enseñar a hablar hebreo porque con eso nació. Es conocido por sus puntos de vista sobre la historia de la creencia judía y por la crítica de las fuentes bíblicas, argumentando que para comprender las escrituras se requiere conocimiento del contexto cultural del antiguo cercano oriente. Con eso estamos en total acuerdo. Dice así, Berman obtuvo su título AB, su associate, en la Universidad de Princeton en 1987 y su doctorado en la Universidad Bar Ilan en Israel en el 2002. Estudió en Yeshivat Har Etzion durante 8 años y antes de completar su doctorado, Berman enseñó Biblia en Nishmat Midrashah durante varios años. Vean lo que sigue. Dice así, Berman es un colaborador frecuente de Mosaic Magazine, una revista de ideas, religión, política y cultura judías, y ha escrito allí sobre una variedad de temas, incluido el más común, el éxodo israelita fuera de Egipto y el estado actual de los estudios bíblicos, o sea, las ciencias bíblicas, donde ha obtenido tanto el acuerdo como el desacuerdo de otros académicos. Pero fíjense qué ha pasado con este erudito. Pongan mucha atención. Dice así, Berman comenzó siendo un firme defensor de la hipótesis documentaria y de la autoría persa tardía del Pentateuco, pero se convenció de la confiabilidad de la Biblia hebrea después de años de investigación y ha abandonado su postura inicial, la postura en donde apoyaba la hipótesis documentaria. Ya la abandonó. De hecho, en una clase anterior, yo les di la traducción del libro al castellano de la crítica de la hipótesis documentaria que escribió el rabino Umberto Casuto, que era un rabino italiano, que escribió eso y destruyó esa hipótesis documentaria en 1950. O sea, ya pasó más de 60 años, 70 años. Y este libro, el erudito Berman, lo republicó porque ya estaba traducido al inglés. Lo republicó en el 2006. Aquí tengo su libro, que es el que hemos puesto ahí. Y solamente el valor de este libro, no solamente es lo que se encuentra de Umberto Casuto, sino la introducción de Berman que tiene en este capítulo, aquí en este libro. La introducción que él tiene sobre el tema vale el precio del libro. Ya lo que trae Umberto Casuto, lo único que hace es apoyar todo eso. Pero muy bueno. Acá tenemos el libro Inconsistencia en la Torá. Y este libro de Umberto Casuto, en la introducción que dijimos que fue hecha por Berman, allí Berman expone la hipótesis documentaria en cuanto a por qué está equivocada y cuáles fueron las influencias en los que desarrollaron esa hipótesis en Alemania en el siglo XIX, cuáles fueron las hipótesis modernistas que estaban alrededor de los que estaban trabajando y cómo es que esas influencias externas a la Biblia influyeron para que desarrollaran ese tipo de enfoque, ¿verdad? Y llegaron a esa hipótesis. O sea, que no desarrollaron esa hipótesis en base a su estudio bíblico, ni a tratar de profundizar en la Biblia, sino que vino y fue adaptado de otros métodos y sistemas ajenos a la Biblia. Eso es importante de saber. Y ahí nos lo dice el autor Joshua Berman. Tiene otro libro. Si ustedes ven que le hemos citado ya en el libro del 2017, él tiene otro libro que escribió en el 2020 que se llama Anima Amin.
que es una frase hebrea que significa yo creo con fe perfecta, que es la frase muy común que menciona Maimónides en su credo de 13 puntos, anima a mí, yo creo con fe perfecta, y luego va diciendo Maimónides sus 13 puntos de credo. Bueno, él toma prestada esa frase y así le puso de título a su libro. Y acá abajo dice criticismo bíblico o crítica bíblica, historical truth, verdad histórica, y los 13 principios de la fe. And the 13 Principles of Faith, de Joshua Berman. Es una joya. Los 3 libros son una joya. Y si no es suficiente eso, pues vamos a ver que hay otros eruditos más. Como por ejemplo, estamos hablando de Julia Pacala, David Carr, y vamos a ver aquí a un erudito que se apellida Person, y vamos a ver más información sobre eruditos que nos dan razones de por qué no podemos aceptar la hipótesis documentaria. No estamos hablando de pastores evangélicos que no tienen ningún tipo de capacitación. Estamos hablando de doctores en estudio, con PhDs, ¿verdad?, en filosofía, en estudios de exégesis, hermenéutica, maestros de más de 20, 30 años en institutos y seminarios de alta capacidad, ¿verdad? Tanto cristianos como judíos. Dice así, una de las razones utilizadas para apoyar la idea de que los relatos del diluvio deberían ser divididos es que contienen repeticiones. Por ejemplo, tome Génesis 7, 21 y 22. Se repite en el relato que todo ser viviente fuera del arca había muerto. Estos 2 versículos son divididos, o sea, por los críticos de las fuentes, entre J y P, así eliminando lo que los críticos de las fuentes modernos ven como una repetición innecesaria. Pero dice estos autores que están aquí, dicen acá en rojo lo siguiente. Pero lo que ellos pueden encontrar como una repetición innecesaria puede significar colocar nuestros propios estándares literarios modernos sobre un texto antiguo. Y luego continúan diciendo, las repeticiones a menudo existen en los textos antiguos, especialmente en culturas que están profundamente sumergidas en tradiciones orales. Por eso es de las repeticiones, porque es una tradición oral. Y esto viene de Ancient Israel and its Literature, Empirical Models, Challenging Biblical Criticism, edited by Raymond F. Person Jr. and Robert Retzetko, de Society of Biblical Literature Press, página 218. Estamos hablando del libro que se llama El Israel Antiguo y su literatura, modelos empíricos. Y aquí desafiando el criticismo bíblico, o sea, del tipo de la hipótesis documentaria. Luego vemos aquí un erudito del mismo libro que dice, Isaac Leo Seligman señaló que las repeticiones a menudo pueden ser dispositivos literarios dentro de un texto o una tradición oral. Viene del mismo libro, pero en la página 26. Acá tenemos otro erudito de alta capacidad y acá tenemos 2 más de alta capacidad. Pero regresemos a Joshua Berman, que dice así. Joshua Berman señala que Génesis 6:13 al 9:17 contiene una estructura quiástica. Ahorita voy a explicar qué es eso. Basada en la coincidencia de etapas antípodas. O sea, son etapas que se corresponden en la trama, que comienza con las primeras palabras de Dios a Noé y concluye con sus últimas palabras. La estructura quiástica no es léxica, sino que se basa en elementos de la trama, o sea, en cómo realizó la trama el escritor. Y la segunda mitad de la estructura quiástica narra elementos de recreación, todos ellos coincidentes con elementos de destrucción que se encuentran en la primera mitad. Y luego fíjense la conclusión de Joshua Berman. Si el texto es dividido entre fuentes, o sea, J y P, como argumentan los de la hipótesis documentaria, esta estructura ya no se conserva. Quedaría todo destruido, lo que está puesto ahorita en el texto. Y lo vamos a ver. Aquí está la estructura quiástica.
Y aunque Joshua Berman la repite en su libro Inconsistencia en la Torá, esto él lo tomó y lo copió como argumento del libro de Gordon Wenham que ya había aparecido en 1978. De ahí tomó esta información y nos muestra que es el desarrollo literario quiástico. Por ejemplo, Noé es la A y la A de abajo correspondiente también es Noé. En la B tenemos a Sem, Cam y Jafet y acá tenemos también a Sem, Cam y Jafet. Nada más que aquí es del capítulo 6 y aquí ya es del capítulo 8. O sea que podemos ver que toda la narrativa tiene esta estructura literaria bien formada, que solamente haciendo un solo relato se puede llevar a cabo tal estructura. Si tú tratas de poner juntas dos partes de dos diferentes fuentes, toda esta estructura se destruye. De manera que no hay base para decir que son dos relatos diferentes. Y así como no hay base para decir aquí que son dos relatos diferentes, en ninguna otra parte donde la hipótesis documentaria argumenta que hay otros dos tipos de dobletes o repeticiones, en ninguna de esas partes tiene razón. Es nada más una hipótesis. Las hipótesis no se vuelven verdad solamente porque a uno le gusta repetirlas, sino que hay que probarlas. Y aquí los eruditos bíblicos las han desmentido. Pero vamos a seguir, hay más, dice aquí. Francis Anderson también nota que la repetición en el relato del diluvio no es necesariamente evidencia de fuentes diferentes, sino que probablemente se deriva de ¿qué? Del uso que hace el autor de la repetición épica, o sea, es parte de su genio literario, de su forma de escribir, y la coordinación quiástica que ya les mostré, que a menudo se usaba dentro de su marco cultural. O sea que esa es la forma de escribir del mismo autor. Ahora, este Francis Anderson es otro erudito y dice aquí, lejos de ser una obra parchada de dos relatos diferentes, J y P, la composición narrativa parece haber sido hecha de una sola tela entera. Y esto viene de The Sentence in Biblical Hebrew, de Juana Linguaris, Series Práctica, páginas 39 a la 40. Ustedes pueden hallar acá de dónde se toma. Acá dice Francis Anderson como autor del libro. Y sigue diciendo a manera de conclusión, no mencioné a todos, pero no mencioné todos los libros que tengo aquí, pero porque hay más y hay mucho más. Pero tenemos un cierto tiempo para la clase y no puedo abundar más en eso porque nos llevaría demasiado tiempo. Pruebas hay suficientes. Antes que nada más quiero decir que no ha sido mi propósito atacar a nadie en particular. No es un asunto de atacar a ningún erudito por nombre ni por persona, porque realmente no tenemos nada en contra de ninguno de ellos. No estamos hablando de personas, estamos hablando de temas, estamos hablando de enseñanzas, de exposiciones y presentaciones, posturas bíblicas y teológicas y filosóficas también, ¿verdad? Pero nada más quería aclarar eso porque no se trata de atacar a nadie en persona, ni a ningún instituto bíblico en particular, no se trata de eso. Se trata de analizar las cosas de una manera objetiva, con la mente fría. ¿Saben por qué? Porque cuando entramos a estudiar ese tipo de cosas, es lógico que las emociones empiecen a salir y que se noten, ¿verdad? Pero vamos a tratar de hacerlo de una manera ecuánime, de una manera cristiana, de una manera como debe de ser para poder dar una respuesta a todo aquel que demande una razón de nuestra fe, ¿verdad? Ahora sí, mis hermanos, hermana Angélica, empezamos con usted. Sí, los que defienden esta hipótesis documentaria, no entiendo bien qué es lo que ellos atacan, o sea, en qué afecta a la interpretación bíblica. Ok, buenísima pregunta. Atacan la inspiración, la inerrancia. Así es, o sea que de una manera sencilla voy a decir que por tiempo muy largo, tradicionalmente se ha mantenido que el Pentateuco, en círculos conservadores, se ha mantenido que el Pentateuco fue escrito únicamente por Moisés, ¿verdad?
No vamos a entrar ahorita a debatir si eso es así o no es así. Nada más vamos a definir la razón por la cual la situación está como está hoy en base a lo que preguntó la hermana. Entonces llega un tiempo en que esa postura de que Moisés era el único escritor del Pentateuco, llega un tiempo en que es examinada a través de un método que se llama histórico crítico, y ciertos eruditos que estudian la Biblia de diferentes trasfondos, pero particularmente este tipo de estudios se llevó a cabo en Alemania en el siglo XIX, llegaron a la conclusión, ¿verdad?, de que la autoría mosaica no es como se pretendía creer tradicionalmente, sino que llevaron a postular, hicieron esta hipótesis documentaria que ya le explicamos, ¿verdad?, que se basa en 4 documentos diferentes. Ahora, cuando ocurre eso, también hay que notar que no solamente se postula tener 4 fuentes diferentes, sino que hay otros también que defienden este tipo de hipótesis documentaria, y que en eso podemos incluir a los que originaron esa postura. Es que ellos creían también que debía de analizarse de esta manera porque no creían que la escritura había sido inspirada divinamente. Al no tener ese concepto de la inspiración divina y de que la Biblia no era la revelación de Dios como también tradicionalmente se había sostenido, entonces eso significaba que se postulaba una manera diferente de entender lo que la Biblia era. No está inspirada, no, en pocas palabras, y si no está inspirada, es obra de hombre y no obra de Dios conjuntamente con la autoría humana. No es que nada más se diga es obra de Dios y punto, no, es una combinación, es obra de Dios, pero también es obra del hombre. Y cada una tiene su parte y su manera de participación. Pero lo que esta postura hace es decir, no, el Pentateuco no fue escrito por Moisés, ni fue revelado por Dios, sino que es básicamente una colección de expresiones de fe, de testimonios de fe de un pueblo. Y al hacer eso, entonces se niega la inspiración. Y si solamente tiene una fuente humana, y puede ser que alguien diga, no, pues sí tiene una inspiración humana, pero no inspiración a la manera divina como la concebimos nosotros, sino una inspiración humana como por ejemplo alguien pudiera decir, pues como que un pintor se inspiró cuando vio una musa y luego pintó realizó un cuadro, una pintura, ¿verdad? O como cuando un poeta se inspiró y escribió algunos poemas, humanamente hablando. Pero ese nivel de inspiración es de un tipo y llega hasta cierto nivel. Y muchos pudieran decir dentro de ese campo que ese es el tipo de inspiración a lo más que la Biblia tenía, pero definitivamente no era una inspiración divina. Cuando nosotros llegamos a postular este tipo de cosas, no solamente las 4 fuentes, sino que trae un trasfondo antisobrenatural. Y cuando uno tiene ese trasfondo antisobrenatural, entonces excluye a Dios de lo que es la revelación y la Biblia pasa a ser un libro común y corriente como los demás. Entonces, no es nada más la hipótesis documentaria, sino tiene que ver con las posturas filosóficas y teológicas de aquellos que presentaron y diseñaron en aquella época la hipótesis documentaria. De manera que el día de hoy cualquiera persona que oye la hipótesis y nada más se enfoca en la parte bíblica de las 4 fuentes, pero ignora o no le hace caso a las razones filosóficas y teológicas que idearon esta postura, entonces no ve mayor problema. Pero con ello va el tratar de decir, bueno, entonces si tiene repeticiones y dobletes, eso es lo menos que dicen, porque la conclusión es, no solamente tiene repeticiones y dobletes, tiene errores, contradicciones verdaderas, de manera que no es la palabra de Dios. Entonces, a como la entendemos nosotros, ¿verdad? Entonces, o como la entiende tradicionalmente el mundo cristiano evangélico.
es una cosa muy reducible decir nosotros. Estamos hablando del mundo cristiano evangélico en general, ¿verdad? Ahora, eso tampoco incluye meter en una generalización a toda la gente, porque cada quien tiene diferentes aristas de pensamiento, diferentes maneras de entender esto y diferentes matices vienen de diferentes personas a la hora de responder y de plantear el punto, ¿verdad? Pues cada uno hay que, cada presentación hay que analizarla por sí misma, sin generalizar a otros. Porque hasta entre los mismos que presentan la postura documentaria, hay una gran variedad de posturas, ¿verdad? No es una sola cosa así, escrita en cemento que no se pueda cambiar, ¿verdad? O escrita en piedra que no se pueda cambiar, sino que cada erudito tiene su propia manera de verlo. ¿Sí me dio a entender, hermana Angélica? Sí, sí, perfecto. Gracias. Hay un ruidito por ahí. Parece que alguien está corriendo a caballo o una motora. Vamos a pedirle que, si se puede evitar, que se evite, ¿verdad? ¿Alguien más tiene alguna pregunta o...? Ven, el libro de McDowell, La nueva evidencia que exige un veredicto, no, el nuevo de Mundo Hispano. Yo tengo el anterior. En el capítulo 17, 18 y 19 habla del origen de la hipótesis documentaria y cómo fue superada. Sí, eso es otro libro que quizás los amigos puedan, no sé si lo Sí, tienes en bueno, español. sí lo tengo en español. Permítame un segundo. Sí, porque es que yo lo tengo en inglés. Entonces, yo creo que es el micrófono de Florencio el que está encendido. Nuevo, dices, ¿este? Ese, ese, ese libro Este de, está en español. sí, si no me equivoco, en el capítulo 18 debe estar Una respuesta. la respuesta que quizás Angélica está buscando también. Ujú. Y creo que el capítulo 19 da otros autores que pues, también, en adición a lo que usted presentó, que está magistral, Sí. que también Ahora, refutan la hipótesis. no quería mencionar eso directamente, pero este otro libro que es el número 2, la evidencia que Sí, ese es más viejito, sí. no, este es supuestamente más nuevo. O sea, en cuanto a la presentación, puede ser que esta sea una nueva presentación y más ya expandida y desarrollada. Pero Sí. la evidencia que existe un veredicto, volumen 2, todo el volumen es para responder la hipótesis documentaria. Ese es de vida. No, este es de CLIE, Ah, sí, puede ser más viejo, sí, sí, pero sí, todo este volumen sirve para refutar la hipótesis documentaria si ustedes están interesados en abundar más sobre eso. sí. Muy Gracias, bueno. Richard. A la orden. Sí, hermano Armando Rincones. Gracias, hermano. Gracias, hermano. Gracias, hermano. Gracias, hermano. Mi pregunta es con respecto a los libros que ustedes han presentado allí. Yo estoy en Latinoamérica, como usted sabe, en Venezuela, y he intentado comprar algunos libros por Amazon, el suyo, que habla de la nueva Torá. Y bueno, ha sido muy problemático para que me llegue. Entonces yo quería saber si alguno de ustedes conoce una vía que sea eficaz, efectiva y que yo pueda comprar todos esos libros, pues, y traerlos aquí a mi país. Esa era la pregunta, la inquietud. No hay ninguna librería ahí, Richard, que se pueda hacer accesible. Bueno, esto está siendo grabado y yo no quiero hablar de política, pero hermano, no hay manera. La única forma de, ¿sabe? Estos libros son editoriales americanas, de Estados Unidos mayormente. Aunque CLI esté en España, se distribuye a través de Estados Unidos. Entonces, la relación política entre su país y Estados Unidos es de prácticamente no dejarle nada entrar. Y si algo entra, estas librerías no tienen manera de pagarle a las editoriales y por lo tanto hay un problema ahí con cómo sacar dinero de Venezuela a Estados Unidos. Entonces, lo que hacen algunas librerías es que tratan de comprar desde Colombia, pero el libro de Ben, yo no sé si alguien en Colombia lo venda.
Bueno, Está está un en poco Amazon, ¿verdad? complicado, está un poco complicado. Se me ocurre CLC Venezuela, a ver qué ellos les pueden responder, los hermanos de CLC, Centro de Literatura Cristiana de Venezuela, no sé en qué ciudad usted esté, a ver si ellos a través de CLC de Colombia pueden conseguirle algún libro. Es lo que yo les respondería. Si los de Venezuela a través de los de Colombia o a través de los de Ecuador. No sé si hay relaciones políticas buenas entre Ecuador y Venezuela, lo desconozco. Quizás sea otra vía. Es lo que se me ocurre sugerirle, estimado. Muchas gracias, Richard. Bien. ¿Alguien más con alguna pregunta? Ven, entonces no es una cuestión de quién, si algo sustituyó la hipótesis documentaria, es que podríamos decir que no debe haber tal cosa, sino que todo parte de una sola historia, o sea, un solo relato del diluvio. No es que hubieron dos escritores diferentes, por lo tanto, porque yo soy de los que digo, si una hipótesis no se puede probar, claro, porque sigue siendo hipótesis, todavía se enseña, quizás porque no hay algo mejor. Entonces, Déjame ¿qué es lo elaborar que se sobre eso enseña en los porque círculos ahora como mejor que la hipótesis documentaria? Porque entonces, como usted dice, hay variedad de autores y opiniones también. sí. Bueno, les voy a recomendar que lean y que miren las clases anteriores, ¿verdad? También porque en la clase anterior explicamos un tanto sobre la postura que presenta Umberto Casuto, el rabino italiano. Ah, Vimos la postura de él de una manera breve, pero es importante que ese libro que está traducido al castellano, ese documento yo lo puse en mi página, en mi perfil de Facebook, y les pido nada más que lo bajen y que lo lean. No, Son pues lo como veo. unas 70 páginas, pero se lo van a devorar rápido si es que les interesa el tema. No Sí, está difícil, no es de difícil lectura. Y lo tradujo un hermano español, creo que es español, que se llama o se llamaba Santiago Swain, sí, sí. que era traductor de CLIE antes, ¿no? Algo así. Sí, sí, uno de los primeros también. Sí, entonces él tradujo ese libro de Humberto Casuto y ese pues se los hice llegar a ustedes a través del perfil de Facebook. Bájenlo, léanlo. Humberto Casuto lo que hace es proponer dos cosas y él dice, el andamiaje de la hipótesis documentaria no es el andamiaje correcto. Entonces hay que hacer dos cosas, dijo él. La primera es utilizar la Torá como un solo fluir de una sola trama completo, ¿verdad? O sea que, en pocas palabras, lo que está tratando de decir es, en lugar que analicemos la Torá en base a cuatro diferentes fuentes que fueron pegadas una con otra, analicemos la Torá no utilizando la crítica de las fuentes, sino la crítica literaria redaccional. Lo que hoy le llamaríamos la crítica literaria redaccional, que es parte del método histórico crítico. Entonces, esa crítica literaria redaccional es estudiar las unidades literarias de cada libro tal y como se encuentran el día de hoy. Analizarlas literariamente, como lo hemos venido haciendo. Un ejemplo, cuando estamos estudiando Génesis, en lugar de estudiarla a través de cuatro diferentes fuentes, JEDP, la vamos a estudiar a lo largo de 10 diferentes relatos Toledot. ¿Por qué? Porque literariamente así está compaginada. Entonces hay diferentes relatos Toledot y el del Génesis es todo un relato Toledot. Es Ujú, una unidad literaria completa que abarca varios capítulos. Entonces, como dice Raúl Saldívar, aunque él aplica esa misma mentalidad para el Nuevo Testamento, hay que utilizar esa misma mentalidad para el Antiguo. Analizar los libros literariamente tal como se encuentran y analizar cuál es su exégesis, cuál es su hermenéutica, aplicar las ciencias bíblicas, pero al libro tal como está, ¿no? Entonces, es lo que están diciendo, lo que dijo Casuto, lo que dicen todos los ujú. diferentes, digamos, eruditos contemporáneos el día de hoy. Y Sí, segundo, sí. el segundo punto que elabora Casuto, que es muy importante, que es
digamos, es secuencial a lo que acaba de decir, es que la hipótesis documentaria en aquellos años propuso que primero se escribieron los profetas y de último se escribió la Torá. Entonces Casuto dice, no, no va así. Si la vamos a ver como una estructura unitaria, literariamente hablando, y vamos a aplicar la crítica redaccional, porque el hecho de que uno diga de que la hipótesis documentaria está incorrecta en cuanto a sus 4 fuentes, por ejemplo, Humberto Casuto, él no está diciendo que solamente Moisés escribió el Pentateuco, no. Hay diferentes fuentes que trabajaron varios editores y varios redactores hasta que se amalgamó en lo que hoy tenemos como una unidad. Por eso hay O sea, algunos él que acepta proponen eso. que Isaías se escribió antes que Génesis, en lo que usted está diciendo. No, Y Casuto aquí no lo que, está de acuerdo con eso, entonces. Casuto lo que está diciendo es la Torá con sus diferentes fuentes, con sus diferentes redactores, como unidad se escribió primero y después se escribieron los Nevi'im, los profetas, se pusieron por escrito. ¿Por qué? Porque los Nevi'im reflejan la ética del pacto mosaico, reflejan lo que se encuentra en la Torá. Entonces no pueden reflejar la ética de la Torá si la Torá todavía no existe. Entonces, precisamente porque existe la Torá primeramente, ahora vuelvo a repetir, no significa de que Casuto dijera, pues me voy a volver fundamentalista y decir nada más que Moisés fue el único escritor del libro, ¿verdad? Él no argumenta eso, él acepta diferentes fuentes. Aún puede aceptar que Isaías tuvo diferentes escritores, pero fue escrito después, como el libro fue escrito en su totalidad, compaginado en su totalidad, después de la Torá. O sea que los profetas, los Nevi'im, y eso corresponde con la misma tradición hebrea. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vemos cómo se canonizaron las cosas, primero se canonizó la Torá y después se canonizaron los Nevi'im y de último se canonizaron los Ketuvim. Sí. Entonces tiene razón este señor al decir que es algo lógico, ¿verdad? Cuando menos lógica no le falta, ¿verdad? Y Jesús siempre citó Moisés y profetas, no dijo profetas y Moisés, lo cual da a decir que la antigüedad de la Torá por encima del Nevi'im. Y ahora, por ejemplo, eso significa que no tiene nada de problema decir que Moisés fue un autor del Pentateuco, que con algo contribuyó y que quizás pudo ser el iniciador de la tradición oral del Pentateuco y que de él vienen ciertas tradiciones orales que después se pusieron por escrito y no tiene ninguna contradicción eso con decir como cuando Jesús dijo, Moisés escribió de mí, ¿verdad? Entonces, es una forma alusiva de hablar de eso. Para el hecho de que Moisés haya posiblemente contribuido con algo a la formación del Pentateuco, no cancela que otros no hayan podido venir después y hayan retrabajado lo que le faltaba, que lo tomaron donde él lo dejó. Y más después que alguien viniera y todavía le diera una pulida más, ¿verdad? Pero al mismo tiempo Casuto estaría diciendo todo hay que tomarlo como una unidad literaria y ojo, todo hay que tomarlo bajo la guianza de Dios como palabra de Dios. Yo me leí el libro de Gunkel, Ben, y te digo, Gunkel es el rey de la especulación porque no logra Ahora, sostener sus hipótesis, no deja de ser una lectura interesante, pero a la misma vez, si uno no tiene estas otras fuentes a la mano, es una lectura sí. peligrosa el libro de Mira, Gunkel. hay un video en inglés, lástima que no está en español, pero el que lo quiera ver con subtítulos en español, quizás lo pueda hacer. Es un video en inglés de este erudito Joshua Berman, que explica en video cómo es que la hipótesis documentaria a través de Hermann Gunkel, cómo es que vino a ser formada y cuáles fueron las verdaderas influencias en el momento en que Hermann Gunkel y Julius Wellhausen estaban trabajando en eso, de dónde tomaron esas ideas y qué es lo que influyó en su alrededor para elaborar esa hipótesis. Y tú te vas a dar cuenta y decir, bueno, pues yo pensé que lo hicieron estudiando la Biblia.
No, no vino de ahí. No, no vino de ahí. Entonces, te puedo compartir el enlace, ¿verdad? Sí, Personalmente. por favor, me gustaría verlo, sí. Gracias. Claro que sí. ¿Alguien más? Ahora, debo decir que la Biblia está buenísima, ¿eh? Aunque me llegó hoy, ya me leí toda la introducción. Está muy buena. Biblia cronológica de estudio. 100% recomendable. ¿Ya viste la época 10? Sí, ya la vi, muy interesante. También vamos a hablar de eso más adelante. Y esa Biblia la pueden conseguir en cualquier librería aquí en los Estados Unidos. En cualquier librería la pueden conseguir, su librería favorita, o la pueden ordenar en línea con su distribuidor favorito. Y aún en América Latina, donde hay personas que pueden adquirir los libros Está directamente, en pues qué Kindle. bueno. Está en Kindle también. El que tenga Sí, Kindle de también. Amazon, sí, la puede descargar digital. Y más si tiene problemas ¿verdad? Que llega a un país, la puede Ajá. descargar en Kindle. Esa es la otra opción, descargarla digital. Sí, ya está más Buenas barato. noches, ¿me repite el nombre del material que acaba de mencionar? Sí, la Biblia se llama Biblia cronológica de estudio. Aquí está. Biblia cronológica de estudio. Voy a ver si la puedo conseguir aquí en la Ciudad de México. Claro que sí. Es una joya de la literatura. No, no tiene idea si la puedo conseguir en la Ciudad de México, Bueno, es Yo que pienso que sí. salió hace ¿verdad? 2 días, todavía no ha llegado a México, ya debe estar en camino. Sí, se debutó en el mercado al día de ayer. Sí, sí, por eso. Esperemos a ver si la puedo conseguir pronto. Librería Así es. Maranata, estimada. Ese es el que Ah, posiblemente la ok, vaya a tener. ok, gracias. Bien. Bueno, mis hermanos, ¿alguna otra pregunta? ¿Algún comentario? Hermano Benjamín. Sí, hermano Dani. No, solamente para añadir, es muy lamentable que cuando uno empieza a ver algunos, no voy a dar nombre, pero pasa por YouTube, cómo se levantan maestritos, voy a emplear esa palabra, maestritos haciendo alarde de su gran conocimiento y citando la hipótesis documentaria aún. Y prácticamente citando la hipótesis documentaria, trata de echar por tierra muchas cosas, sobre todo la fe de los cristianos, Ujú, empezando de que los cristianos evangélicos somos ignorantes, nunca han entendido la hipótesis documentaria y hacen alarde de eso, y es como una puerta abierta para, de una u otra manera, tratar de socavar la fe de los cristianos. Lo que usted nos dio en esta noche de hoy sobre estudio es la pura verdad. La hipótesis obviamente ya quedó desfasada hace añito, bastante tiempo, pero muchos todavía aún siguen haciendo alarde de su gran sabiduría, demostrando que la hipótesis documentaria lo explica todo. Pero es un comentario personal que yo hago y yo creo que usted también está de acuerdo lo que sucede en la RRSS, en las redes sociales. así Y lo es. otro, una de las preguntas, porque, bueno, en mi opinión personal, yo no soy dueño de la verdad, uno siempre va estudiando, va puliendo, va cambiando algunas posturas, va madurando más en el tema de algunos estudios que se hacen. Yo no estoy de acuerdo, obviamente, de que el Pentateuco lo haya escrito un solo personaje, en este caso Moisés, sino como bien dice usted, sí, para mí Moisés es como la quilla, el esqueleto principal de un barco, cuando se empieza a construir un barco. Y posteriormente vienen las escuadras, las diferentes tradiciones que se fueron apegando, otras fuentes que vinieron. Dejemos al lado lo que es la hipótesis documentaria. Juncar Guevara, que es una profesora
y teóloga española, ella dice: yo utilizo la hipótesis documentaria no porque crea en ella, sino para efecto explicativo, nada más para dar a entender al estudiante cómo funcionan las composiciones de los libros. Pero les digo que la hipótesis documentaria ya ha sido desfasada, nada más, como para dar un inicio, cómo se fueron dando las cosas. Ahora, la pregunta que le quiero decir yo, quiero darla ahora en este momento: ¿en qué situación, tomando en cuenta como ejemplo únicamente el Pentateuco, y también pudimos tomar en cuenta el libro de Isaías y otros libros, en qué situación queda la inspiración divina? ¿En qué, cómo pudimos comprender nosotros cómo funcionó la inspiración divina si fue una pluralidad de escritores que compusieron el Pentateuco? Bueno, ¿Utilizó a Moisés? ¿Habrá utilizado solamente a Moisés? ¿O también Dios, a través de su Espíritu Santo, guió a los demás hasta completar el libro? bueno, yo pienso que así como utilizó a Moisés originalmente y en ese esqueleto del barco que mencionó muy bien usted, también si influyó y guió y inspiró a Moisés en la parte que le correspondió a Moisés, quizás inicial, puso el esqueleto y muchos otros tuvieron que venir después para poner el casco y para poner el mástil y para poner las barandas, en fin, mucha gente tuvo que haber participado en ello para poder tener lo que tenemos hoy día. Ahora, es el mismo Espíritu de Dios, pienso yo, que guió a todos ellos, porque lo que está inspirado, lo que la Biblia dice que está inspirado es el producto final que nosotros conocemos. Entonces, eso es lo importante. No es tanto quién lo hizo, sino el producto final. Eso es lo que Dios le puso su impronta, o sea, le puso su sello, ¿verdad? Entonces, ahora no se nos debe olvidar de que la escritura misma nos dice para qué es. Aunque es un texto del Nuevo Testamento, en el libro a Timoteo dice claramente que la escritura, la escritura dice es inspirada por Dios, es soplada por Dios y es buena para, y dice varias cosas, ¿verdad? Entonces, en ninguna parte dice para enseñar ciencia, no dice eso, ¿verdad? Hablando de las ciencias modernas, biología, geología, aritmética, química, no es para eso, ¿verdad? Entonces, nos dice para qué es, ¿verdad? Tiene como 4 o 5 propósitos bien básicos para qué es la escritura. Pero el más importante está incluso en el verso anterior, porque dice que conocéis la escritura, que te puede hacer sabio. Ahí dice otro propósito de la Biblia, que te hace sabio para la salvación que es en Cristo Jesús. Entonces, todo el punto es un punto teleológico y soteriológico a final de cuentas, ¿verdad? Amén. Teleológico quiere decir que apuntaba hacia un objetivo desde que se empezó a escribir, y soteriológico es en cuanto a la salvación, ¿verdad? Claro. Entonces, por eso Pero le digo, el libro que yo le recomendaría y a todos que lean, aquí sí no hay mucho de dónde escoger y pienso que en cuanto a material escrito en español y el que hace el mejor trabajo hasta donde yo he visto ahorita es el que escribió John Walton, El mundo perdido de las escrituras. Ahí explica él todo el proceso de transmisión y de inspiración de la Biblia y no es tal y como nos lo enseñaron en el campo fundamentalista, y con eso no pretendo realmente ofender a ninguno de mis hermanos si es que viene de algún campo fundamentalista, ¿verdad? No es mi propósito, pero no es como nos lo enseñaron en ese ámbito. es por eso, disculpe, es por eso que yo creo, y vuelvo a insistir, siempre tengo esa palabra pegada, pero creo que no puedo estar equivocado, que la inspiración hay que reformularla en cuanto a la composición de los libros. Porque el punto de vista conservador, fundamentalista, Moisés escribió los 5 libros de la Biblia. Todas las palabras que forman el Pentateuco lo escribió Moisés, por lo tanto, Dios inspiró a Moisés. Pero si nosotros empezamos a analizar y creemos que hay una pluralidad de autores que formaron el Pentateuco, por lo tanto, entonces da de hecho de que también
inspiró a los demás. Por lo tanto, hay que reformular lo que es la inspiración, tanto en el Pentateuco y en toda la Biblia. Sí, y es una tristeza de que este libro todavía no esté tampoco en traducción. Es de la misma serie, Counterpoint Series de Sunderland, 5 puntos de vista sobre la inerrancia. Y Es una tristeza, como dijo el pero más, hermano, pero es más Richard, tristeza, leemos pero el es más primero tristeza, y decimos sí, este es, y leemos el segundo y decimos no, el anterior no, este. Pasamos al tercero y se nos olvidaron los otros dos y decimos no, el tercero es. No, sí, pero hay que leerlo concienzudamente. sí, pero más tristeza de no saber inglés. Bueno, pues hay que empezar a trabajar en eso, ¿verdad? Sí. Eso nomás quería, bueno, contribuir, porque la idea también hacer, esta mente hay que hacerla pensar, porque como escuché a alguien por ahí, me parece que fue el pastor Raúl Saldívar, nosotros nos criamos dentro de las congregaciones a aceptar todo y nos vamos con una mente crítica a pensar, a analizar si realmente lo que me enseñó el maestro en la escuela dominical, si realmente lo que me enseñó el pastor está en lo cierto o no, sino solamente a decir amén, amén, y sin ir con una mente crítica. Y cuando digo una mente crítica, no es con una connotación negativa de ir a criticar, sino que a investigar. Analítica, ¿verdad? Correcto. Sí, yo creo que el punto básico aquí, para ir redondeando esto, es que muchos de nosotros crecimos en ámbitos en donde pensábamos que nuestros pastores, por respeto, lo sabían todo, lo enseñaban todo, lo conocían todo, y tal como nos lo decían desde un punto de vista fundamentalista, así era. Y nosotros como buenas ovejas decíamos amén, ¿verdad? Entonces, es la realidad. Pero tampoco es que aunque ellos o muchos de ellos tenían esa perspectiva, tampoco es que del otro extremo nada más exista la única opción de ir a académicos de alta academia, pero que no son creyentes. Entonces no solamente están los otros en el otro extremo, que sí son académicos, pero pueden ser escépticos, agnósticos, ateos, ¿verdad? Cada quien va a donde piensa que debe de ir. Pero pienso que entre medio de eso hay una postura que es mucho más sólida y mucho más sana, que son académicos, pero que no son académicos ateos, ni agnósticos, ni escépticos, sino que son bastante académicos, eruditos de muchos años, profundos, de alta capacidad, pero desde el ámbito evangélico. Y desde el ámbito Correcto. evangélico hay diferentes posturas. Y nuestro trabajo es analizar esas posturas. Pero ir a esa parte centrista para que realmente alimente nuestra fe y edifique nuestra fe. Para que una vez que ya estemos edificados y centrados en la academia correcta, podamos luego ir y leer el otro libro del que está en el otro extremo y lo podamos digerir de la manera correcta. Y no primero ir a ese y que nos destruya nuestra fe porque no estábamos capacitados para leer algo que todavía no era tiempo para leer. Correcto. Sí, correcto. Y hay un contraste, hermano Benja, referente de que siempre se nos acusa a nosotros, para ir terminando mi oportunidad, siempre se nos acusa a nosotros que prácticamente por el hecho de ser una persona creyente, una persona de fe, nosotros no podemos entender en su totalidad la Sagrada Escritura porque vamos con una inclinación, vamos con ideas preconcebidas a estudiar el texto bíblico. Pero ellos que no son creyentes, sí lo pueden entender porque van con una mente no preconcebida. Es algo ilógico, porque como la Biblia, la palabra de Dios, la Biblia que nos habla de Dios, nosotros que somos creyentes y que creemos en Dios, no lo vamos a poder entender, pero ellos que no creen en Dios pueden entender un libro que habla de Dios. Es algo Ahora, contradictorio. ¿sabe cómo se llama eso, Oh, hermano Dani? Se llama disonancia cognitiva. claro. Y separan, Le y voy a muchas decir por veces qué. separan, Le voy a dar 2 ejemplos, mire. ya, Fáciles. Está el erudito que cree en la hipótesis documentaria. La enseña como verdad, pero el nombre mismo lo dice hipótesis, ¿verdad? Entonces, en su mente ya no es hipótesis, ya la transformó en su mente en verdad, ¿verdad?
y piensa que porque en su mente es verdad, ya es una verdad, ¿verdad? Entonces, nunca ha dejado de ser hipótesis, ¿verdad? Entonces, eso es disonancia cognitiva, ¿verdad? Está peor el que lo repite y ni siquiera lo ha razonado, ¿verdad? Ahora, el otro, ¿verdad? Está en esto que dice usted, de que nosotros supuestamente por ser creyentes venimos con esa, en inglés le dicen bias, con ese prejuicio de que ya creemos en Dios, ¿verdad? Y ellos, como no creen en Dios, no tienen ese prejuicio, ¿verdad? Pues ellos vienen con su propio prejuicio también de la disonancia cognitiva, porque su prejuicio es que han sacado a Dios del plano. Y ya tienen el prejuicio de que Dios no puede actuar en el libro de la Biblia, y no solamente en la Biblia, sino en ninguna parte del universo, porque son anti-milagros, anti-sobrenaturalistas. Y entonces esa es su preconcepción y su prejuicio filosófico. Y el prejuicio de ellos está peor que el nuestro, porque el nuestro permite la participación de quien sea, hasta de Dios mismo. Pero ellos evitan la participación de Dios y prefieren participar ellos mismos en sus propias decisiones, ¿verdad? Correcto. Y separan historia de teología. No, yo soy historiador y no me meto en la teología cuando no me conviene, ahí no me meto. Pero claro, como una persona no creyente va a creer en la teología, si la teología es un tratado de Dios, nos lleva a entender y a conocer a Dios. Y si yo Ajá. soy ateo, ¿cómo? Por eso que hay una separación. Esto va más allá de una lucha espiritual, Mira, incluso. acá viene otra disonancia cognitiva, ¿verdad? Dice el personaje, quien quiera que sea, yo soy historiador, no soy teólogo, así que no voy a opinar sobre teología, ¿verdad? Entonces, en el momento en que dé respuesta a un porqué sobre la historia que está narrando, ya se metió en teología. ¿Verdad? Cuando diga, esto ocurrió por esto, por esta razón, al dar esa razón, aunque no quiera, ya hizo un razonamiento teológico, ya sea a favor o en contra. Entonces ya entró a teología. Entonces cualquiera que te dice, yo soy historiador, no voy a decir nada de teología, tiene uno que tener mucho cuidado. No quiero utilizar la frase es mentiroso, porque no me compete a mí hacer eso, ¿verdad? No puedo juzgar los motivos, pero por lo que veo y por lo que oigo, no puedo decir, habló nada más de historia y no emitió ningún juicio teológico. Todos somos teólogos, hacemos teología a todo momento y en todo instante. El mero hecho de que yo piense, ¿por qué estoy aquí? Ya es teología, ¿verdad? ¿Por qué estoy oyendo a un historiador que dice que es historiador y no es teólogo? Ya es teología. ¿Mm? Sí, sí. Ahora, como dijo uno de los grandes teólogos que ya falleció recientemente, R.C. Sproul, el punto no es si somos teólogos o no lo somos. El punto es si somos buenos teólogos Como o malos. teólogos mediocres, ¿verdad? Sí, sí. Ese es el punto. Bueno, déjame decirle a Dani un punto mediocre. ¿Cuántas piedras necesitó Moisés para escribir tanto en el Pentateuco? Si Moisés tenía fama de que si algo no le gustaba, lo tiraba contra el piso y lo rompía. Ajá. Pero te dejo con eso. Así es. Y es una cosa interesante en eso que acaba de mencionar Richard. ¿Sabe por qué? Porque en la tradición judía, que defiende a capa y espada la autoricidad mosaica del Pentateuco, la tradición judía nunca dice que Moisés entregó o transmitió tablillas escritas de lo que recibió como revelación. La misma tradición judía dice, Moisés entregó la tradición oral Correcto. a la siguiente persona. Y la siguiente persona entregó la tradición oral a la que sigue. O sea que es una transmisión oral, no es una transmisión escrita, ¿verdad? Incluso Entonces por se allá ve tenemos que empezar. ¿Ah? cuando Josué, cuando cruzan el Jordán, que están cruzando con el arca, no menciona en ninguna parte que los demás levitas estaban cargando piedras con el resto de la Torá. Y si fuese así, lo hubiese dicho, Sí, pienso yo, porque es entonces, que, ¿cómo se le va a olvidar al escritor que está todo el mundo, tanto los sacerdotes, cada uno cargando una piedra con algo escrito?
Entonces, Sí, pues sí, tenemos que leer con cuidado, ¿verdad? claro, entonces hay que estar pendiente también con lo que nos dice. Claro. Pero para terminar lo que iba a decir, bueno, ya estamos terminando hace rato, pero eh, es que este tema es una pena, hermano, porque he visto hermanos sinceros que han comenzado muy bien en la obra del Señor, participando en las congregaciones, y de repente, hermano Daniel, escucha a este maestro, véalo en tal canal en YouTube, y después me mandan el link y lo veo, ¡ah! Y se van, empiezan a entibiarse, ya no oran, ya no participan, no se congregan, y después se van. Es lamentable. Así pasa. Por eso hay que saber de dónde bebe uno el agua, ¿verdad? Claro. No todo el agua es pura, ¿verdad? O limpia. Y pues tiene uno que saber de cuál cisterna va a sacar su agua para beber, ¿verdad? El estudio de la palabra del Señor, de la Escritura, tiene que acercarnos más a Dios. Si el estudio nos aleja de Dios, de la oración, de reflejar a Cristo aquí en la tierra, es puro intelectualismo, nada más. Así es. Yo creo que todos aquellos yo creo que esa sería la pregunta sin ánimo de atacar a nadie, pero la pregunta sería a todos aquellos que creen en ese tipo de hipótesis documentaria a la manera neoliberal, porque hay maneras que no son neoliberales de creer en eso, pero a la manera neoliberal sería cuestión de preguntarles, y todo ese intelectualismo filosófico de tus ciencias bíblicas, ¿en qué contribuye a mí para transformarme a la imagen de Cristo? ¿En qué contribuye? ¿Contribuye a hacer una mejor imagen de mí, según la mente de Cristo, o destruye la imagen de Cristo en mí? Porque si me lleva a creer más, pues qué bueno, pero si me perjudica y hace que me vuelva agnóstico, pues entonces, ¿en qué me está edificando? ¿No? Claro, sí, Es un punto de reflexión nada más, ¿verdad? Para que nos pongamos a pensar, ¿verdad? claro, correcto. Y no es porque no crea en el estudio, al contrario. No, Soy uno de los primeros, ¿verdad? Me encanta leer y me encanta el estudio. a mí también. Es chiquitita mi biblioteca, pero me gusta estudiar. Pero creo que es importante que nos demos cuenta del propósito, ¿verdad? ¿Para qué estudiamos? ¿Y por Amén. qué? ¿Verdad? Y el apóstol Pablo fue muy claro cuando dijo, el conocimiento hincha, pero el amor edifica, ¿verdad? Correcto. Así que quizás ha topado usted con esos canales de YouTube donde hay mucha gente hinchada, ¿verdad? Bueno, pues esperemos encontrar más canales y más redes sociales que nos pueden edificar. Víctor, para ir terminando ya. Sí, ya para terminar, ¿desde a qué hora? Bueno, de ahorita de lo que se estaba tocando el tema de la autoría de Moisés del Pentateuco, que es principalmente bueno, es una de las cosas que ataca la hipótesis documentaria, ¿sí? Y de lo que estaban hablando, ¿cómo podríamos, por ejemplo, interpretar un pasaje donde Jesús le está hablando a los judíos y les dice, si creyerais en los escritos de Moisés, creerías también en mí, porque Moisés escribió acerca de mí en sus escritos? ¿Ahí a qué escritos se refiere Jesús? Bueno, en la primera manera de poderlo entender, tratando de pensar que la escritura es algo inspirado, que de la misma manera Jesucristo no iba a atacar la inspiración de la escritura, porque de hecho en otra parte de los evangelios dice, y la escritura no puede ser quebrantada. Si recuerdas cuando Jesús dijo eso, ¿no? Sí. Entonces, es importante que nos demos cuenta entonces que él defendía la inspiración de la Biblia. ¿En qué sentido exacto? No lo estamos discutiendo ahorita,
pero él sí creía en la inspiración de la Biblia. Y cuando decimos Biblia, estamos hablando del Antiguo Testamento, lo que conocemos como Antiguo Testamento hoy. Entonces, Moisés, simplemente cuando dice escribió de mí, es porque Moisés era identificado como el autor de todo el Pentateuco, ¿verdad? Ahora, cuando decimos que él es el autor de todo el Pentateuco, ¿lo estamos entendiendo desde un punto de vista literario o lo estamos entendiendo desde un punto de vista científico-filológico? ¿Verdad? Desde un punto de vista literario, a Moisés se le atribuye la autoría de todo el Pentateuco, como nos explica John Walton en su libro, porque eres la figura central sobre la que circunda todo lo que es el registro del Pentateuco. Él es la figura central y la figura inspiradora de todo lo que dice ahí, ¿verdad? Entonces te recomendaría que leas el libro de John Walton. Ese sí lo puedes conseguir en español, ¿verdad? Es muy buen libro. Te va a hacer reflexionar bastante, no solamente en cuanto a la autoría, como la entendemos el día de hoy, porque la manera contemporánea de entenderlo es, decimos, si Jesús dijo, porque de mí escribió él, entonces quiere decir que todo lo tuvo que haber escrito el Pentateuco Moisés. Y John Walton nos explica en su libro que no funciona así de tal manera. Nos explica en detalle todo eso. Ahora, la parte importante también es decir que no solamente era la figura central del Pentateuco, sino que en algo tuvo que haber participado, ¿verdad? Quizás no escribió gran cantidad del libro del Pentateuco, pero como dijo el hermano Dani, quizás sí escribió un esqueleto que fue transmitido de generación en generación y a eso se le refiere como el originador, ¿verdad? El escritor originador del Pentateuco, ¿verdad? ¿Cuánto? No lo sé, ni creo que nadie lo sabe, ¿verdad? Entonces, Jesucristo está hablando de quién era el autor del Pentateuco desde el punto de vista del primer siglo de su era, no desde el punto de vista de nosotros hoy día. Ajá. Entonces, eso es muy importante de tomar en cuenta, ¿verdad? Ok. O sea, la pregunta es, ¿cómo debemos entender autor de un libro en el primer siglo? ¿Cómo lo entendían ellos en aquella época? No como lo entendemos nosotros hoy. Y eso nos va a dar la respuesta. Lo mismo aplica para Daniel, lo mismo aplica para Isaías. Entonces yo creo que la Biblia esta de estudio que estamos recomendando nos va a ayudar cuando ustedes la empiezan a leer porque está puesta por épocas. Y nos vamos a dar cuenta cómo es que los libros están divididos en diferentes partes. Porque hasta eso pensamos que un solo libro se escribió todo de corrido en un solo momento. Y que se terminó bien rápido, o sea que se sentó el escriba a escribir y Dios se lo fue revelando todo en su cabeza y terminó en media hora y ya estaba listo el libro, ¿verdad? Y así no es, ¿verdad? Se llevó años de estar compilado el libro. Y después para que sea redactado y para que sea pulido y luego sea canonizado se llevó otros cientos de años, ¿verdad? Entonces necesitamos conocer cuál es el tipo de transmisión de los escritos bíblicos, por qué procesos pasaron hasta el punto cuando llegaron ya a ser canonizados. Si desconocemos eso, entonces desconocemos todo lo que implica ser un autor bíblico. Ok. Muchas gracias, Benjamín. Claro que sí. Almar Angélica. Sí, que se me ocurre que quizá por el respeto que le tenían a Moisés y por el ser una autoridad en el judaísmo, tradicionalmente se le dio la autoría de todo lo escrito. Y esa es otra manera de entenderlo. Posiblemente Jesucristo lo vio desde ese punto de vista. Ahora, los fundamentalistas, vuelvo a repetir sin ánimo de hablar mal de nadie, lo pueden entender muy literalmente y decir, bueno, si tradicionalmente se le atribuyó a Moisés todo y Jesús de esa manera lo hizo, adaptándose a la manera en que culturalmente se entendía, entonces quiere decir que Jesús mintió, ¿verdad? Pero vuelvo a caer en el mismo punto. Los fundamentalistas, si hacen ese tipo de aseveración, están utilizando una definición sobre autor del día de hoy para acuñarla y utilizarla como filtro interpretativo
para la palabra autor que Jesucristo utilizó en el primer siglo, cosa que no existe de esa manera. Es un error de exégesis de interpretación. Es lo mismo que acabamos de decir, que no podemos imponer una hipótesis documentaria como un filtro literario moderno a un relato bíblico antiguo, porque el autor mismo de ese relato no tenía la intención de escribirlo de esa manera, como 4 diferentes autores o como 2 diferentes fuentes. Pues hay que verlo por lo que es, analizarlo como una pieza de literatura, como está redactado. Entonces aplicamos el método histórico crítico, sí, pero no en cuanto a la crítica de las fuentes, sino en cuanto a la crítica de la redacción, la crítica literaria. Y dijimos, ¿qué significa analizar la Biblia como literatura? Entonces dijimos, bueno, pues en una Biblia de estudio puede ir a la parte inicial de cada libro y ahí viene un bosquejo que te da un bosquejo literario de todo el contenido del libro. Y ese es un punto inicial, donde vas a iniciar a ver cómo es que literariamente está compuesto el libro. Y así lo vas a ir estudiando. ¿Sí me di a entender? Sí, sí. Ahora, si tú tienes una Biblia que no es una Biblia de estudio y no tienes ningún libro que te pueda ayudar donde venga bosquejado el libro, sino que tienes una edición de la Biblia que tú usas y es tu única Biblia y que no es una Biblia de estudio y que nada más es la pura edición en cuanto a la versión misma y no trae ninguna ayuda de estudio, pues te va a costar bastante. Pero gracias a Dios con el internet ahora hay muchos recursos. Sí, pero gracias a Dios ahora hay muchos recursos. El que no quiere avanzar en cuanto a eso es porque no quiere, no porque no Exacto. pueda. Porque aún si no puede conseguir los libros, una recomendación es conseguir algunas páginas web, hermano Armando Rincones. Quizás le pueda yo enviar algunos enlaces de páginas web donde puede utilizar diferentes recursos bíblicos que ya la misma página trae para que haga su estudio directo, aunque sea en línea. Sí los hay. Algunos son gratis y algunos se paga poco, pero como aquel que tenía Richard, ¿verdad? De Bible Gateway, que un día dijo, me lo cancelaron porque no lo había pagado, no lo he renovado, ¿verdad? Pero hay gratuitos, ¿verdad? Sí. Ese es bueno, el Bible Gateway. Así es. Bueno, mis hermanos, yo creo que cumplimos con el propósito del día de hoy. Le agradecemos a todos por su participación y en especial a Richard por rescatarnos con la grabación de esta parte del video. No les prometo subir la clase muy pronto porque de acá que me lo mande y hagamos la edición despacio para ver que Tengo que todo quede bien descargarlo y y todo. subirlo a mi nube, sí. Y entonces Sí, vamos a compartírselo. tener que llevarnos un poquito de tiempo, pero primero Dios va a llegar, ¿verdad? Pronto les envío por WhatsApp lo que es el PDF de la clase y también les voy a mandar por WhatsApp todo el documento ya traducido al castellano del video que estaba en inglés que no vimos el día de hoy, pero que les recomiendo que lo miren. Pueden estarlo viendo y leyendo en castellano del documento. ¿Ok? Me llevó un buen tiempo traducirlo y transcribirlo, pero lo tenemos. Bien. Ok, pues me despido entonces. Bendiciones, hasta la próxima. La próxima Bendiciones. clase, si Dios permite, vamos a analizar ya el texto bíblico y vamos a tener un comentario midrásico del Nuevo Testamento sobre el diluvio de Noé. Bendiciones.